Bueno, en principio yo quiero agradecer a los compañeros de la CTA de Capital Federal por esta iniciativa, por esta oportunidad. Nosotros los que pertenecemos al ámbito de la energía, entendemos que la misma tiene un valor altamente significativo, pero de la misma manera que entendemos que es un derecho, pero es un derecho que todavía se sigue discutiendo. Es un derecho que, digamos, no sucede como con el trabajo, que todo el mundo sabe, presupone y tiene comprensión de que tiene derecho a trabajar, que tiene derecho a la vivienda. No se discute esas cosas. Que después se logre o no se logre es otra cuestión. Pero derecho a la energía está más discutido. Y además se discute sobre la energía porque obviamente hace mucho tiempo que nos vienen mintiendo. Nos vienen mintiendo del gobierno, de los gobiernos, para tratar precisamente de que avancen aquellas políticas que benefician más al poder económico, al poder político, y no precisamente a quienes deben poder tener acceso a la energía y poder también aspirar a una vida digna. Por eso hablar de esto es hablar de un tema que es complejo y hay una idea en general de que es un tema para los que saben, para los especialistas, para los que pertenecemos al sector de la energía. Bueno, no es así. Este es un problema de todos y la verdad que hoy estamos viviendo una etapa en donde, producto del tarifazo, que no es una cuestión menor, producto del tarifazo, hoy nos encontramos en una Argentina que aparecen movimientos multisectoriales, organizaciones que se van sumando a partir de una realidad, de una necesidad. Hay que pagar la energía y no tenemos con qué, no nos alcanza. Entonces, en ese contexto y en ese marco, aparece como que esto puede ser o es en la coyuntura lo más importante. Y yo quiero discutir esto con ustedes y quiero decirles que no es lo más importante, que es una consecuencia, pero no es una causa. Si nosotros nos quedamos en la discusión solamente de la tarifa final, vamos a perder la oportunidad de jugar un rol altamente significativo, importante y decisivo respecto de quién debe manejar la energía, quién se debe apropiar de estos recursos que son vitales para cualquier sociedad en el siglo XXI. Por eso nosotros normalmente partimos de una base que tiene una estructura y que la repetimos porque esto no se ha modificado. Esa base es que, primero decirle, la energía es un bien social. La energía nos pertenece a todos, no es una mercancía como nos han intentado convencer desde el momento de la privatización hasta ahora, que es un commodity. Nosotros siempre hacemos una comparación simple, pero que todo el mundo entiende. Decimos, no es una mercancía. ¿Y saben por qué? Porque yo sí entiendo que ir a comprar un paquete de fideos es una mercancía, porque cuando voy a la góndola tengo varias marcas, varios tipos de fideos, y de acuerdo a mi capacidad económica elijo, o a mi gusto. Si me alcanza la plata y a mi gusto, y de acuerdo a mi gusto, compro, elijo. Ahora, en energía yo no puedo elegir, no tengo esa opción, porque pasa un solo cable de la distribuidora eléctrica, pasa un solo caño de gas y pasa un solo caño de agua. No tengo opción, no puedo elegir. Es mentira que hay mercado ahí. Ahí hay monopolio natural. Primera cuestión para nosotros es, digamos,
establecer que no es una mercancía. Por lo tanto, no es cierto que tengamos competencia en el precio final. A esto le quiero agregar otro aspecto, no menos importante, que para nosotros es un derecho humano. Es decir, todos tenemos que tener la posibilidad de acceder a la energía porque precisamente accediendo a la energía vamos a tener la posibilidad de tener una vida digna o aspirar a una vida digna. Es decir, si puedo acceder al agua, al gas y a la electricidad, siglo XXI, puedo acceder a una vida digna. No estamos en la época de las cavernas. Necesitamos de estos elementos básicos, imprescindibles para nuestra vida. Pero bueno, la energía no es que, qué sé yo, Total, Petrobras, Pan American Energy son los dueños. En realidad no son los dueños. Los dueños es el pueblo argentino porque está en nuestro territorio, subsuelo y nos pertenece. Ellos se han apropiado porque en la década del 90 hubo un proceso de privatización, de eliminación de las empresas estatales y de concesiones a través del proceso de privatización que habilitó la posibilidad de que estas empresas se apropiaran, se adueñaran precisamente de estos recursos que es de todos los argentinos. No hay que sembrarlo, no se siembra, por lo tanto, digamos, tiene una sustancial diferencia con el hecho y el concepto también de que, bueno, como yo pertenezco a una provincia que tiene petróleo, yo puedo hacer con ella, con el petróleo lo que quiera, y si los demás no tienen, que se arreglen. Si yo estoy arriba de un acuífero, por lo tanto puedo derrochar agua, no tengo problema porque vivo arriba de un acuífero, y el resto del país, si no tiene, tendrá sed, mala suerte. No ese es el concepto. El concepto es que bien social porque tiene que ver con la vida, tiene que ver con el desarrollo, tiene que ver con la dignidad, no es apropiable. Pero claro, los sistemas liberales, mercantilistas o neoliberales, desarrollan profundamente el concepto de apropiación, de apropiarse del agua, del gas, del petróleo, etc. Entonces, es en esa dirección que hay que entender que nosotros vivimos lo que vivimos como consecuencia de un modelo que se implementó en la década del 90, que se basó en la privatización y fundamentalmente en la extranjerización. Con lo cual, todos nuestros recursos energéticos se han ido extrayendo, que es riqueza de los argentinos, y se ha ido traspolando fronteras afuera, exportando. Y de esta manera nos hemos ido quedando precisamente sin la reserva que había descubierto el Estado Nacional a través de sus empresas, y nos fuimos quedando precisamente sin la posibilidad de autoabastecernos. Eso ha sido consecuencia de las políticas de entrega de nuestros recursos. El otro aspecto tiene que ver con el hecho de que la energía, dijimos que es un bien social, que no es una mercancía, que es un derecho humano, y para nosotros es un problema de todos. Por eso decía al principio, este tema del tarifazo ha puesto en escena al conjunto de la población reclamando, en principio, hasta donde siente y entiende, que no me alcanza para pagar. Y en función de esa situación comienza a actuar. Y es ahí donde a nosotros nos parece que debemos aprovechar este momento, esta coyuntura, para explicitar por qué se llega a tener esta situación vinculada al tarifazo. Es porque en realidad lo que se pretende y lo que se ha venido desarrollando de la década del 90 hasta ahora es precisamente una ecuación económica que tenga que ver
con el beneficio para los grupos multinacionales. Exclusivamente, lograr la más alta rentabilidad, que sea posible girar fronteras afuera a través de distintos mecanismos, incluidos los dividendos anticipados, y por esa razón comenzamos a vivir una crisis por falta de inversiones, a pesar de que en el gobierno anterior, por ejemplo, se hayan destinado millones y millones de pesos en carácter de subsidio para tratar de resolver una tarifa estable, pero que finalmente las empresas giraron fronteras afuera porque la inversión no se hizo y parece que el dinero acá no está. Esta situación se ha venido prolongando con el tiempo y permanentemente entonces se ha ido generando una política. La política ha sido tratar de explicarnos de que como la energía no la pagamos de acuerdo a lo que debería costar como precio final, las empresas se han visto impedidas de hacer las inversiones que tienen que hacer. Eso es mentira. Las empresas no fueron nunca auditadas, ni antes ni ahora. Es decir, nunca tuvieron que demostrar qué hicieron con el dinero que percibieron en carácter de subsidio, fundamentalmente, subsidio que antes tuvo una dimensión y subsidio que se mantienen ahora, como recién explicaba Kempf, respecto del valor del barril de petróleo en Argentina, que para extraer un barril de petróleo tiene un costo de 12, 14 dólares y acá se está pagando 71 dólares. Cuando en el mercado internacional eso está en 45 dólares. Es decir, pagamos mucho más que en el mercado internacional. Pero lo mismo no pasa con el gas. El gas hoy en Boca de Pozo, extraer 1 millón de BTU, que es una medida inglesa, cuesta $1,09 y Argentina hoy lo está pagando 5 dólares. Y si se trata de un pozo que se demuestra que es nuevo, que es un gas nuevo que se ha descubierto, se paga 7,5 dólares el millón de BTU y esto viene sucediendo desde el año 2013. Y cuando uno ve esto y lo compara con los precios internacionales, nos encontramos que en el 2012 importar el millón de BTU de gas de Bolivia valía 12 dólares. Hoy está en 2,8 dólares, 3,2 dólares. A pesar de esa reducción, aquí estamos pagando lo que recién mencionaba. Y si hacemos comparaciones con el gas que se trae congelado y después se regasifica, etc., pasa exactamente lo mismo. Estamos fuera de todos los parámetros de valores internacionales. Y todo ese dinero es una transferencia, ahora no por subsidio, desde que comenzó este gobierno y modificó los precios a partir de enero, después a partir de febrero y después a partir del resto de las resoluciones, es una transferencia directa entre el bolsillo del usuario y las empresas multinacionales. Antes había un subsidio más generalizado, tarifas congeladas. Ahora se dice que no hay subsidio cuando no es cierto, se mantiene cierto subsidio importante y significativo, tan importante y tan significativo que las petroleras reciben por año, por ejemplo en este proceso, van a recibir este año más de 4.300 millones de dólares. Es decir, que hay una transferencia otra vez directa a los grupos multinacionales. Antes en forma indirecta a través de los impuestos que pagamos y ahora en forma directa. Antes se beneficiaban las multinacionales y ahora se siguen beneficiando los grupos multinacionales. Este es el problema, sintetizando y no desarrollando toda la cadena de valor entre la producción, lo que es el transporte, lo que es la distribución, digo sin desarrollar. Este es el tema de la ecuación económica. Entonces, pagamos porque se le garantiza a las empresas multinacionales una renta extraordinaria,
que comienza desde el momento de la producción, donde su ganancia es exorbitante, 4, 5, 6 veces que el costo de producción. Y obviamente eso se termina expresando en el precio final, porque de lo que se trata es que cuando este gobierno dice que tenemos que abrir el mercado y garantizar inversiones, en realidad el mensaje es, vengan acá que acá tienen buenas ganancias, muy buena rentabilidad que no le ofrece ningún otro lugar en el mundo, y además contamos con la posibilidad de que extraigan petróleo, que lo puedan sacar del país a simple declaración jurada, como ha existido hasta ahora, y por otro lado, tampoco es necesario ni imprescindible que pasen las divisas por el Banco Central. Ahora, esto no solo pasa en nuestro país, esto pasa en el resto de América Latina, porque esto responde a una política de carácter estratégica a nivel mundial que está en mano e impulsada precisamente por Estados Unidos. Es decir, por el sistema capitalista, por el imperialismo representado esencialmente por Estados Unidos. Y quiero decir que fuera de esta iniciativa política no está al margen China, porque obviamente han desarrollado toda una política que tiene que ver con la necesidad de tener garantizados recursos energéticos, y una manera de resolver ese problema ha sido poder introducirse en el Medio Oriente, en África y en América Latina también. Ejemplo, Venezuela, propia Argentina y así de seguido. Es decir, que hay una iniciativa entonces política muy clara de obtención de los recursos naturales, especialmente los energéticos, y no quiero dejar con esto al margen y mencionarlo especialmente la minería. Por lo tanto, aquí lo que ha sucedido también en nuestro país para que lleguemos a este tipo de situación y se exprese de manera significativa la crisis energética, es decir, la necesidad de tener autoabastecimiento, pasar a la etapa de importar, ha tenido que ver con toda una legislación que lo que ha ido con el tiempo y a través de los distintos gobiernos, garantizarle a las empresas multinacionales precisamente todo tipo de concesiones que habilitaran a que llegáramos a esta situación. Por eso entonces terminamos con problemas de que nos falta energía cuando llueve, cuando hace calor, cuando hace frío, cuando hay sequía, nos falta energía. En realidad tiene que ver con esa falta de inversión y fundamentalmente porque hay un Estado que ha sido socio de los grupos multinacionales y que ha jugado durante todo este tiempo en función de esos intereses. No es casualidad que en Argentina no tengamos ninguna empresa nacional que represente los intereses de los argentinos. No hay una empresa, sociedad de Estado, una empresa pública que lleve nuestra bandera nacional y que represente los intereses de los argentinos. No existe. Lo más cercano es Repsol YPF, la recuperación del 51% de las acciones de YPF, que no es una nacionalización. Es la expropiación del 51% de las acciones, punto. Es una sociedad anónima, cotiza en bolsa de valores, el resto de los grupos que la integran son inclusive grupos denominados buitre, o sea que, digo, para sacarnos de la cabeza eso de que es una empresa nacional. Es más, a través de YPF y la recuperación y el nivel de producción de petróleo y de gas, lo que han hecho los grupos multinacionales es traer esa riqueza de manera significativa, importante, sin ningún tipo de inconveniente. Y tratando de hacernos creer que es YPF un representante de nuestros intereses. Y esto es importante para nosotros decirlo, porque lo que nosotros entendemos que para resolver este problema hay que cambiar el modelo energético. Obviamente eso configura la necesidad imprescindible de cambiar el modelo productivo.
salir de este modelo productivo basado en el extractivismo, en la contaminación, en el desarrollo de la megaminería, en el fracking, en la soja, etcétera, etcétera. Hay que salir de esa encerrona. Y la única manera que nosotros entendemos que esto se puede resolver es si nosotros recuperamos la soberanía. Si nosotros volvemos a ser soberanos. Si nosotros somos los argentinos los que decidimos para qué queremos producir petróleo, para qué queremos producir el gas, para qué queremos producir oro y así de seguido. Hasta ahora no somos nosotros los que decidimos. Hasta ahora quienes deciden son el poder económico, el establishment, los grupos multinacionales que no necesitan ganar ninguna elección para llevar adelante sus objetivos y propósitos políticos económicos. Nosotros no tenemos, con toda la crítica que le podemos hacer, la empresa PDVSA de Venezuela o la decisión de nacionalización de Evo de todos los recursos energéticos, y podríamos seguir, ¿no? Con Ecuador, podríamos seguir con lo que tiene hoy Uruguay, el propio Chile que no ha privatizado todo su cobre y así. No tenemos esa situación nosotros. Es una cuestión que está pendiente de resolución. Y si nosotros pudiéramos resolver este tema y que el Estado sea un garante de llevar adelante esta iniciativa política, en donde pudiéramos conformar una empresa o varias empresas de carácter nacional, que la integráramos de manera social desde el punto de vista de la conducción política, integrada por los representantes de los que defienden los intereses de los usuarios, integrada por los que representan y defienden el medio ambiente, por los trabajadores, por el propio Estado, obviamente, estaríamos en la perspectiva y en la posibilidad de una transformación y un cambio que obviamente requiere de construcción y desarrollo organizativo y de poder propio. Si no, no hay posibilidades. Porque esto que las empresas han perdido dinero, ese es un cuento que nos vienen haciendo permanentemente, pero ¿qué empresa se ha ido de este país? Porque ha fracasado y porque no ha tenido posibilidades de desarrollar su negocio. Ustedes saben cómo es esto. Sistema capitalista, cualquiera que abre una empresa, si no tiene perspectiva, le va mal económicamente, la cierra, abre otra, la manda a quiebra, trata de salvarse. Pero ¿qué empresa hizo esto acá en Argentina? Perteneciendo al ámbito de la energía. Entonces, el otro aspecto es el problema de que nosotros tenemos y vivimos la situación que vivimos porque todo el sistema considerado servicio público se perdió con el proceso de la privatización. El ejemplo más importante, más significativo lo tenemos con la garrafa de gas licuado de petróleo, la famosa garrafa de cocina, que van aquellos 14 millones de argentinos a buscarla porque no tienen gas natural. Esa garrafa, en realidad, debería tener un valor de carácter comercial mucho menor. ¿Pero por qué tiene un valor tan alto que es inalcanzable y tuvieron que inventar para tratar de paliar la situación? Obviamente, simplemente como parte de una propaganda y no como parte de una solución real, la garrafa social. Porque no hay condiciones de que precisamente quienes necesitan esa garrafa la puedan comprar, porque son los sectores más empobrecidos, porque son los sectores de la periferia, porque son aquellos que no les llegó el gas natural, porque en lugar de hacerse las inversiones para el desarrollo de esa posibilidad, en realidad lo que se hicieron gasoductos para sacar el gas fronteras afuera, y por eso perdimos 33 años casi de reserva que este país tenía en la década del 90, descubierto por las empresas estatales en el tema del gas. Por eso tenemos garrafas de distintos colores, porque representan los intereses de la empresa que lo vende. ¿Y cuál ha sido la decisión de los gobiernos hasta ahora?
de todos los gobiernos de la década del 90 hasta ahora. No declararla servicio público. Y entonces hacer creer a todo el mundo que hay un mercado que compite, cuando está archidemostrado y reconocido que no hay competencia, que se ponen de acuerdo, que lo manejan como lo que es un oligopolio, y finalmente, al no declararse el servicio público, no es el Estado el que pone el precio final, que si fuese un servicio público podría poner un precio final que sea accesible para todo el mundo. Y agrego un elemento más. Según los economistas, la extracción de gas tiene tendencia a costo cero, porque gas sale cuando vamos a buscar petróleo. Y esto es como ir a buscar agua. Yo voy a buscar agua, tengo que hacer un pozo, saco tierra, saco barro, ineludiblemente, aunque no lo necesite. Y lo mismo sucede con el gas, por lo tanto podría ser mucho más económico, porque la ganancia ya lo tengo con lo que me están reconociendo, con lo que me pagan con el barril de petróleo, que ahí ya tengo una renta extraordinaria. Pero como la voracidad es tan grande, por eso se está pagando $5 y $7,5 el millón de BTU, cuando extraerlo el costo es $1,9 en Argentina. Es decir, que si nosotros no modificamos esta situación, tenemos poca perspectiva de que se modifique el resultado final que nos toca vivir hoy y que vamos a seguir viviendo en tanto y en cuanto nosotros creamos que esto se resuelve con el desarrollo de tarifas sociales para los clubes, tarifas sociales para los pequeños talleres del barrio, o tarifas sociales para determinados usuarios. En realidad no vamos a resolver el problema de fondo, porque finalmente nos van a terminar haciéndonos pagar, no importa si en cuota, no importa si en determinado corto o largo proceso, lo que ellos necesitan como parte de una ecuación económica en la que tienen que estar apoderados de los recursos fundamentalmente, apropiarse de esos recursos esencialmente y obviamente la posibilidad de poder sacarlos fronteras afuera. Porque la política de los países precisamente que consumen más energía, el 80% de la energía la consume el denominado primer mundo. Ese primer mundo es el que precisamente desarrolla estas iniciativas políticas para tratar de sostener su modelo de producción, para el cual necesita una determinada cantidad de energía, y no importa poner en riesgo el planeta, ni tampoco en acabar con todas las posibilidades que tiene este planeta respecto al sostenimiento de la vida humana. Es decir, que esa iniciativa política, digamos, está basada en determinaciones que tienen que ver con esa apropiación, y si para apropiarse hay que desestabilizar gobiernos, desarrollar enfrentamientos bélicos, confrontaciones, no hay ningún problema para hacerlo. Entonces, nosotros creemos que estas cosas se pueden modificar, claro que se pueden modificar. Este país sigue exportando petróleo cuando tenemos precarización laboral, desocupación. Es decir, ¿qué hacemos? Estamos exportando materia prima sin valor agregado y después terminamos comprando los combustibles especiales fronteras afuera. Algo que venimos haciendo hace mucho tiempo, muchos años. Es decir, podríamos tomar el ejemplo de Chile. Chile no tiene gas, nunca tuvo gas natural. Nosotros le exportamos gas a través de los gasoductos de la década del 90. Ellos rearmaron regasificadora y hoy recibimos gas a través de las regasificadoras de Chile, que le incorporó tecnología, cosa que en nuestro país no se ha hecho lo suficientemente bien, ni el desarrollo como para obtener desde nuestra propia producción las natas especiales, el diésel, etcétera. Lo tenemos que terminar comprando fronteras afuera. Y pagamos encima lo que no corresponde, ni lo que cuesta su producción en Argentina. Entonces, si nosotros no modificamos esta real situación, insisto, no hay perspectiva. Por eso, primera medida, podríamos dejar de exportar petróleo crudo.
¿Qué sentido tiene si es una riqueza que estamos regalando y además subvencionando a las empresas multinacionales? Lo mismo deberíamos hacer respecto a las iniciativas políticas que deberíamos tomar en relación a los servicios, que sean considerados todos servicios públicos, a los efectos de terminar estableciendo una tarifa final que nos permita que sea accesible para todo y cada uno de los usuarios, independientemente de su situación económica. Nosotros hoy tratamos de hacer vigente la necesidad de una democracia participativa, está claro que en el marco de esta democracia formal no hay posibilidades tampoco de las transformaciones que necesitamos en la recuperación de estos recursos imprescindibles. Por eso esto está vinculado a la necesidad del desarrollo organizativo de los sectores populares para la construcción del poder propio. Y no es que no hay que salir a luchar contra el tarifazo, hay que hacerlo. Lo que nosotros necesitamos es levantar la mirada y no quedarnos solo en el esquema del tarifazo. De lo que se trata es que precisamente tanto el gobierno actual, que desarrolle una política de Estado, que no es el problema de que es una iniciativa del ministro de turno, esto es una política de Estado, nosotros lo que necesitamos es generar una situación en la que obliguemos tanto al gobierno actual como a la oposición a que se produzcan las transformaciones que se requieren. Pero para eso necesitamos esa movilización, esa participación, el nivel de convencimiento, la necesidad de profundizar el debate para terminar obteniendo lo que se requiere para tener posibilidades de una vida digna. No hay vida digna si no accedemos al agua, al gas y a la electricidad. Entonces no hay pobreza cero si no podemos acceder a la energía. En Europa se discute el famoso tema de la pobreza energética, algo que nosotros también estamos lejos de poder discutir, porque en Europa, entre las cosas que se han establecido, digamos, para determinar que una familia está en el marco de la pobreza energética, es que lo que tiene que destinar para pagar los servicios públicos supere el 10% de sus ingresos. Ahí se comienza a considerar que están en pobreza energética. Y hay millones en Europa, en los distintos países que integran el mercado común europeo. Nosotros estamos muy lejos de esa posibilidad si hoy tenemos el hecho de que hay quienes no la pueden pagar y otros que le incidiría el 40, el 50% de lo que es su ingreso mensual. Entonces necesitamos modificar el tema de la democracia, que sigue siendo formal, que sigue siendo de alto contenido burgués, que sigue sosteniendo las políticas liberales y neoliberales como la esencia, y en ese contexto y en ese marco se hace muy difícil cambiar un esquema y un modelo energético que para ello resulta imprescindible para el sostenimiento de su estructura económica, social, obviamente a nivel mundial. No es casualidad lo que le sucedió a Pemex, la empresa nacional de México, y así podríamos seguir mencionando lo de PDVSA, y así de seguida, porque PDVSA se nacionalizó, pero hoy en el Orinoco hay más de 24 empresas multinacionales que funcionan allí, incluidas las chinas, porque se disputa una de las reservas más grandes en el mundo de petróleo pesado. No es una cuestión menor. Digamos que lo que acontece en Venezuela tiene que ver fundamentalmente con la necesidad de volver otra vez a recuperar ese depósito de petróleo en función de los intereses fundamentalmente de Estados Unidos. Digo esto porque no es que esto está aislado del resto de las iniciativas políticas que suceden en el campo del derecho laboral o de lo que sucede con el desarrollo de la precarización o de lo que sucede en función de abrir los mercados o el desarrollo del proceso inflacionario y así de seguido. O la iniciativa de ir
precisamente a los acuerdos, como intenta Macri salir del Mercosur, ir en dirección contraria. Tiene que ver precisamente, o el TISA, o el IRSA, y así de seguido, todas esas siglas que vamos aprendiendo a conocer, tiene que ver precisamente con la cuestión de fondo. Es decir, desarrollar el suficiente poder de manera tal de garantizar los recursos imprescindibles precisamente para ese modelo de país o de mundo que es para algunos pocos. Entonces, termino. Nosotros entendemos que esta es una lucha también de carácter cultural. Por eso el desafío, cuando el compañero preguntaba lo del tarifazo, le decía, bueno, nosotros no queremos quedar ahí. Y queremos debatirlo, porque además lo que necesitamos en ese debate es crecer en iniciativa como para poder formalizar esto en acciones que nos permitan modificar el estado real de vida que tenemos. Y sobre todo, poder entender la importancia de este valor estratégico que tiene la energía. Si no podemos entender la importancia de este valor estratégico, difícilmente lo podamos defender como entendemos que habría que defenderlo, porque hace a la esencia de nuestro presente y al futuro de las venideras generaciones. Y nosotros en eso tenemos una responsabilidad que no la deberíamos ni podemos delegarlas. Muchas gracias.